bienvenidos a En Dos Continentes. Si buscan un programa lleno de sorpresas o contenidos de los que no ha hablado nadie, me temo que hoy no vamos a cumplir ese propósito. El foco mundial estaba localizado hoy en Rusia, donde Vladimir Putin, después de suspenderlo en diciembre, iba a dar su discurso del Estado de la Unión. Hoy vamos a desengranar las partes más relevantes de un discurso que ha durado la friolera de hora y 46 minutos. Ojo, 23 minutos más que el de Joe Biden, de un Vladimir Putin decidido a defender su causa en la guerra contra Ucrania. Bien, el presidente de Rusia no ha tardado ni un minuto en disipar cualquier duda sobre que entonase el mea culpa. La versión de Putin está clara. No han sido ellos los que han empezado esto. De hecho, Rusia no ha hecho otra cosa que buscar la paz en este conflicto. Mientras tanto, todos sabéis perfectamente que hemos hecho todo lo posible para resolver este problema de forma pacífica. Estuvimos esperando y tratando de liderar negociaciones para resolver este difícil conflicto. Pero por detrás se estaba preparando otro escenario. Las promesas de los gobernantes occidentales, sus promesas que hablaban sobre la paz, resultaron ser falsas. Estaban mintiendo, estaban dejando pasar el tiempo y cerrando los ojos mientras se mataba, mientras Kiev reprimía a sus oponentes. Unas declaraciones que de por sí ya dejan ciertas dudas. Sí, puede ser que Putin esté en lo cierto. Sí, como lo oyen, puede que en efecto Rusia tratase de conseguir la paz lo antes posible, pero ¿a cambio de qué? Quizá está ahí donde reside la miga de todo este asunto. ¿Renunciaría Ucrania a todo el territorio del Donbass a cambio de la paz? ¿Sería justo? Sea como fuere, hablamos de hipótesis. No, la paz no se ha alcanzado aún, tristemente. Rusia y Ucrania siguen en guerra. Y según lo que dice Putin, la culpa no es de su madre patria. De acuerdo, sigamos el juego. Si no es de Rusia, ¿entonces de quién? Estuvimos diciendo que Europa y todo el mundo necesita una seguridad igual para todos. Y estuvimos durante muchos años proponiendo a nuestros socios europeos trabajar con este objetivo. Pero como respuesta hemos recibido esta reacción mentirosa y también acciones concretas, que era expansión de NATO, de la OTAN cerca de nuestras fronteras. Putin mantiene el relato. Según su versión, la expansión de la OTAN y sobre todo el acercamiento a Rusia es lo que acaba provocando que todo intento de paz se disipe, que se desate una guerra que realmente jamás pensamos que iba a ocurrir. Bien, es cierto que desde luego ha habido intentos o rumores de que Ucrania entrase a formar parte del organismo militar, pero ¿sigue eso justificando la respuesta de Vladimir Putin? El presidente de Rusia no es de esos que pide perdón. Al revés, es de los que una vez que tiene fijado a un enemigo, le ataca sin ningún tipo de piedad. Después de estas declaraciones, se podría pensar que dicho enemigo es la OTAN, pero no realmente. El enemigo para Vladimir Putin, o eso parece, son los Estados Unidos. Unos Estados Unidos que para el Kremlin no han parado de avanzar. Vosotros lo sabéis muy bien. Ningún país del mundo tiene bases militares en otros países como Estados Unidos. Tienen cientos de bases militares en todo el mundo. Todo el planeta los tiene. Es suficiente mirar el mapa. Ellos tienen una idea de agresión. La amenaza estaba creciendo cada día. La información que hemos recibido, que cerca de febrero del próximo año, pues todo estaba preparado para agresión militar en Donbass. Kiev estaba suministrado y tanques y artillería. Es decir, que según Putin no es solo que la OTAN quisiera expandirse, sino que Estados Unidos quería frenar la expansión de Rusia con la idea de un supuesto ataque sobre la región del Donbass. Unos Estados Unidos que, como si de un juego de estrategia se refiriera, iban poniendo banderitas por cada territorio en el que tuvieran influencia. Este lunes Estados Unidos ha celebrado su Día de los Presidentes y quizá guiado por la idea del plural de la palabra o simplemente teniendo en cuenta que nos acercamos al primer aniversario del conflicto, Joe Biden visitó Kiev por primera vez desde dicho estallido. El presidente de los Estados Unidos se reunió con Volodymyr Zelensky con un único objetivo: continuar ofreciendo armas al pueblo ucraniano. Juntos nos hemos comprometido a ofrecer cerca de 700 tanques,
miles de vehículos blindados, 1000 sistemas de artillería, más de 2 millones de rondas de municiones de artillería, más de 50 sistemas avanzados de lanzamientos de cohetes, defensas antiaéreas y antibuque para defenderlos. Todo por defender a Ucrania, y eso sin contar los otros 500 millones de dólares que vamos a anunciar hoy y mañana. En resumen, que Estados Unidos no pretende dejar de ofrecer armamento a Ucrania. Bien, solo nos referimos, o de hecho no lo hacemos únicamente, a la lista de la compra que acaba de recitar Joe Biden, sino también, como saben, a los sistemas de defensa antiaéreos, tanques y también misiles. Esto último le mosquea bastante a Vladimir Putin. El presidente de Rusia lleva tiempo avisando de que el conflicto escalará si Occidente o el Oeste sigue dando a Ucrania el armamento que necesita, algo que no parece haber detenido ni a Estados Unidos, ni a Francia, ni Reino Unido, ni siquiera nuestro propio país. Así que repetimos la idea que es clave a la hora de entender no solo el discurso, sino a Vladimir Putin como figura. Putin no retrocede, no se amilana. Por eso mismo, el devenir de esta guerra es tan complicado, porque Putin no parece tener intención de dar marcha atrás. Bien, volvamos a los misiles. Biden ha dicho que se acerca un nuevo cargamento. ¿Y qué contesta Putin? Les da igual, perdona que lo utilizo, les da igual que utilizar, qué medios utilizar contra Rusia. Lo importante es llevar la guerra contra nuestro país. Y entonces se puede utilizar a todos, y terroristas, y neonazistas, hasta el diablo, perdóname Dios, pero que le cumplen con su voluntad, que le sirven de arma contra Rusia. No voy a meterme en los detalles y los planes de detalle de suministro de armas de Occidente, esto ya lo conocéis muy bien, pero un hecho tiene que estar claro. Si lo que más misiles de largo alcance van a suministrar a Ucrania, más lejos vamos a tener que avanzar para quitar esta amenaza más lejos de nuestras fronteras. Un aviso de esos que no se olvidan. Putin lo ha dejado claro. Si Ucrania retrocede para lanzarnos esos misiles, no nos vamos a conformar. Seguiremos avanzando y lo haremos hasta donde haga falta para repeler la amenaza. Repetimos, hasta donde haga falta. Bien, pregunta estratégica de guerra. Sabemos que cuando Rusia inició esta fase de la contienda, no se esperaba que casi un año después las regiones de Ucrania concretas no se hubieran tomado o que Zelensky no hubiera capitulado. Parecía un escenario imposible. Todo parecía indicar que la incursión rusa iba a ser rápida, efectiva y destructora. No ha sido así. Rusia ha sufrido cientos, miles de bajas que no esperaba. Entonces, ¿cómo se mantiene el espíritu de los soldados en plena forma? Especialmente cuando los soldados rusos escuchan que día tras día las armas en Ucrania van creciendo. Sencillo, con confianza. Putin afirma que está dispuesto a llegar donde haga falta sin temor, porque según él, el temor no lo debe tener Rusia, lo deben tener sus oponentes. ¿Por qué? Porque Rusia es invencible. Pero también nos dan cuenta de que derrotar a Rusia en el campo de batalla es imposible. Por lo tanto, están teniendo ataques informáticos. Sí, la dosis de confianza está genial, pero por mucha confianza que yo tenga, no voy a jugar al fútbol mejor que Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. No tengo esa capacidad. Y Rusia parece que no tiene esa capacidad armamentística como para presumir con confianza y con orgullo de que el cielo es el límite. Durante semanas hemos oído que una de las grandes causas por las que el avance ruso ha sido contrarrestado es porque las armas que portaban eran antiguas. Había expertos que aseguraban que databan de los tiempos de la Unión Soviética incluso. Y de hecho, si han estado siguiendo este programa, saben que hay rumores bastante fuertes sobre que otras naciones podrían ofrecer armamento a Rusia. No hablamos solo de Irán y sus drones, sino también de China. Sin embargo, Putin ha desestimado todos estos rumores, asegurando que el armamento ruso es el ideal, que solo se necesita un pelín de modernización. Tenemos que integrar tecnologías avanzadas en el ejército, del potencial de nuestro ejército. Estas armas y el trabajo que estamos haciendo lo tenemos. Todos, según sus características, son mucho mejor que los análogos extranjeros. La idea ahora es automatizar su fabricación.
Bueno, parece que nos enfrentamos a una situación desconocida. O bien el armamento con el que cuenta Rusia es muchísimo más potente de lo que pensábamos, o la confianza que tiene Rusia en que consiga armas por otro lado o en la capacidad de las suyas es de esas que cuesta conseguir. Bien, como decíamos, Putin no ha entonado en un solo momento el mea culpa, lo cual es interesante porque sabemos que esta guerra ha causado, en el mejor de los casos, un mínimo efecto en nuestra economía y nuestra sociedad. De nuevo, en el mejor de los casos. Y esto supone cierto contraste porque cuando Sánchez, Macron o Joe Biden se han enfrentado a una crisis económica recientemente, sus palabras eran siempre las mismas. La culpa es de Putin. Bien, pues el Putin en cuestión ha tenido palabras acerca de esto. Como he dicho, el Occidente ha puesto contra nosotros una frente militar, económica e informativa, por supuesto, como he dicho. Pero no han llegado a su éxito en ninguno de estos frentes y no llegará. Además de esto, los que han iniciado las sanciones pues, han tenido problemas ellos mismos con el crecimiento de precio, desempleo, se han cerrado muchas de sus fábricas, crisis energética, y a sus ciudadanos dicen que la culpa es de rusos. Es decir, la reacción de Putin ha sido algo así como a llorar a la llorería. Y es que Putin está bastante rebelde. Lejos de lo que el oeste podía prever, por muy en desacuerdo que se esté con respecto a las acciones del presidente de Rusia, este no recula un solo milímetro. Y no solo eso, Putin sabe jugar con el miedo. Y en esta guerra hay varios miedos que parecen acecharnos en cada momento. Que la guerra se siga propagando en el tiempo, que más naciones se metan directamente en el conflicto, que se produzca una tercera guerra mundial o que sea una guerra nuclear. Bien, cuando terminó la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, los gobernantes en cuestión realizaron una serie de tratados, los tratados conocidos como FAST, unos acuerdos en los que ambas potencias acordaban reducir su arsenal nuclear precisamente para evitar ese miedo del que estábamos hablando, el miedo de una guerra nuclear. Pero las cosas han cambiado. Putin parece estar dispuesto a arriesgar todo porque considera que no puede perder nada. Actualmente ambas potencias tenían en vigencia estos tratados, ¿no? Pues se acabó. Es absolutamente inaceptable que los Estados Unidos rediseñen el mundo según su interés egoísta. Ahora, amparados por la OTAN, se dedican a hacer ultimátums, mientras Rusia se dedica a seguir lo que ha firmado, incluyendo los tratados. Estados Unidos quiere conseguir la derrota estratégica de Rusia y quiere acabar con las bases nucleares de Rusia. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Destacaremos que no es que vayamos a abandonar el tratado FAST, sino que lo vamos a poner en pausa. Y eso es lo que da miedo. Sí, Putin se refugia en el lenguaje para asegurar que no es que se hayan salido del tratado, sino que simplemente han puesto un pelín de pausa. Pero estamos en tiempos de guerra. Hemos oído el tono crítico de Putin contra Estados Unidos y cómo las guerras reciben el nombre de operaciones militares especiales, así que la cautela debe ser máxima, especialmente cuando Rusia ha reconocido que aumentará los ensayos nucleares. No es el mejor pensamiento que nos ayude a dormir, la verdad. Bien, estos han sido más o menos los puntos principales del discurso de Vladimir Putin, un discurso realizado casi 24 horas después de la visita de Joe Biden a Kiev, una visita criticada en casa. Es innegable el coraje que debe tener todo líder que decide salir de su zona de confort para acudir presencialmente a Kiev, sin ningún tipo de duda. Pero las discrepancias comienzan con respecto al tiempo. ¿Era el mejor momento para que Biden visitase la capital ucraniana? Hay figuras que desienten. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, por ejemplo, ha dicho que sí, que está muy bien que Joe Biden se preocupe por las fronteras internacionales, pero que en Estados Unidos hay muchos que se olvidan de su propia frontera. Mira, Brian, me acuerdo de que cuando Biden era el vicepresidente de Obama, se opuso a dar ayuda letal a Ucrania durante esos años. Pero también recuerdo que nada de esto habría ocurrido si no fuera por la debilidad que el presidente ha mostrado en su primer año en la oficina, culminando por supuesto en la desastrosa retirada de Afganistán. Así que creo que mientras está allí, creo que yo y muchos americanos nos decimos, vale, está muy preocupado sobre estas fronteras que hay en medio mundo.
pero no ha hecho nada para asegurar nuestras propias fronteras aquí en casa. Millones y millones de personas las traspasan. La pregunta de DeSantis está clara. O sea que hay millones de inmigrantes cruzando la frontera de Estados Unidos, una frontera que has necesitado años para visitar, ¿y te vas a Ucrania? DeSantis no ha sido el único en disentir, ni la crisis migratoria la única ignorada por Biden según los republicanos. Donald Trump ha tomado también la palabra para decir, oye, los ucranianos sufren, sí, pero en Ohio la gente también. Y ahora tenemos a un presidente que se va a Ucrania mientras la gente en Ohio necesita ayuda desesperadamente. A mí me enorgullece decir, anuncié que iba a ir a Ohio, a pesar de que la FEMA dijo que no iba a dar nada. La administración Biden dijo que no iba a dar nada, pero yo anuncié que voy para allá. Y esta es la cuestión. No debe ser sencillo lidiar con todos estos problemas, sin duda. Como hemos visto a través de su discurso, Vladimir Putin conduce un coche en el que no hay espacios para retrovisores. Solo hay espacio para ver lo que ofrece la carretera por delante. Por su parte, Biden tiene responsabilidades en esta guerra, por supuesto. Pero no debe olvidar aquellos sucesos a los que no ha dado tanta importancia y que suceden en casa, porque no serán los ucranianos los que le elijan como presidente. Serán los estadounidenses. Seguiremos la actualidad tanto de Estados Unidos como de Rusia en un nuevo programa de En Dos Continentes, en el que hablaremos sobre todas estas cuestiones y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta mañana.